Recuerdo que cuando estaba en la universidad, tuve la bendición de estudiar en la universidad juntamente con mi esposa, ya casados. Empezamos a estudiar la licenciatura en teología y definitivamente no da tiempo para aprender demasiado porque hay mucho que aprender. Pero uno de nuestros cursos favoritos, y coincidíamos, uno de nuestros cursos favoritos era la historia de la iglesia. Aprendimos muchísimo. Nos hace falta mucho por aprender todavía, ¿verdad? Porque siempre aprendemos. Pero lo que aprendimos en esos años a mí me ha bendecido bastante. Aprendimos acerca del libro de los Hechos, de los concilios. Resulta que a lo largo de la historia siempre ha habido diferencia en opiniones acerca de doctrinas o enseñanzas de la iglesia. Actualmente existen muchas diferencias dentro de la iglesia. Y me refiero de iglesia al contexto general, a nivel mundial, digamos. Ustedes y yo sabemos que hay congregaciones que aman a nuestro Señor Jesucristo, amamos a nuestro Señor Jesucristo, hemos sido lavados por su sangre, pero en algunas congregaciones aplauden, en otras no aplauden. En algunas congregaciones se utilizan ciertos elementos en la liturgia. Por ejemplo, se utilizan algunos mantos o velos, ¿verdad? En la cabeza, en el caso de las damas. Y en otras congregaciones no. Pues esas son doctrinas o son enseñanzas, digamos, periféricas o secundarias. Lo que no debemos tocar, digámoslo así, de una forma práctica. Lo que no debemos mover son las doctrinas fundamentales. En eso es que debemos regirnos. De eso debemos cuidar. Por ejemplo, Jesucristo, Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, quien murió en una cruz, al tercer día resucitó y hoy está sentado a la diestra del Señor. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Esa es parte de nuestra enseñanza y doctrina fundamental como iglesia. Entonces, ¿qué ha pasado? Que a lo largo de la historia, con tanta diferencia de opiniones, se ha necesitado algo que se ha denominado como concilios. Eso sirve para llegar a un acuerdo. Se registran varios concilios. Algunos se le asignan o los toma como suyos la Iglesia Católica Romana. Otros son considerados como la iglesia o por parte de la Iglesia Católica Ortodoxa. Bueno, mi intención es profundizar en eso, más que les estoy contando esto, porque hoy vamos a entrar a un capítulo, el capítulo 15 del libro de los Hechos, en donde se lleva a cabo un concilio. Y podemos considerarlo como el primer concilio de la iglesia, en donde se convoca a los líderes de la iglesia naciente, una iglesia que está empezando a crecer, está desarrollándose, está formando nuevos líderes, pero se están incluyendo personas no judías, personas que la palabra del Señor asigna como gentiles, o sea, personas fuera del contexto judío. Y eso empezó a provocar algunos problemas, algunos celos. O sea, miren, hermanos, ese problema de doctrina y ese problema entre iglesias no debería existir, pero ha existido siempre. Es inevitable. Y es porque somos seres humanos. Somos hermanos también. ¿Quién tiene hijos aquí? Levante su mano. No solo uno, sino 2, 3 o 4. ¿Ah? Y particularmente, ¿quién tiene hijos varones? 2, 3, 4, 5 hijos varones. Todos varoncitos. Dios me da la bendición de tener dos niñas y un varón. Y hay conflictos a veces entre ellos. ¿Verdad? Se discuten, pelean. Pero me llama mucho la atención decirles lo de los varones, porque en algunas ocasiones los varoncitos, cuando son todos varoncitos, se agarran hasta a cuentazos. ¿Ah? Y no por eso dejan de ser hermanos. A veces así somos los creyentes. Yo creo que Dios Él está entre nosotros, ¿verdad? Pero de contemplarnos y decir, ay, estos mis hijos.
por lo que pelean, por lo que discuten. Eso ha existido a lo largo de la historia. No deberíamos de discutir, no deberíamos de estar en desacuerdos, pero en algunas ocasiones no estamos tan de acuerdo todos. En Jerusalén, o mejor dicho, en el inicio de la iglesia, se dieron esos conflictos. Así que veamos qué está sucediendo. Hechos capítulo 15. Veamos por favor, versículo 1. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los líderes religiosos. ¿Qué está sucediendo? Si vamos a la secuencia de nuestro estudio, recordemos que el miércoles pasado leímos los capítulos 13 y 14. Se considera como el primer viaje misionero. Iba el apóstol Pablo y Bernabé, guiados por el Espíritu Santo. Recuerdan ustedes que la palabra del Señor dice: apártenme a Bernabé y a Saulo a la obra, ¿verdad? Y los enviaron. Ellos de hecho se llevaron a Juan Marcos, recuerdan ustedes ese momento, ¿verdad? Y empezaron su viaje y empezaron a proclamar la palabra de Dios. ¿A dónde? Iban a las sinagogas primero, al pueblo del Señor que estaba esparcido con el pueblo judío. Pero cuando uno lee las escrituras, cuando uno lee los Hechos, dice de que habían judíos y personas que se habían hecho a la fe judía. ¿Por qué? Porque amaban a Dios, habían creído en el Dios de Israel. Entonces en las sinagogas se reunían, se compartía la palabra del Señor y allí empezaban a predicar la palabra Pablo y Bernabé. Dije Saulo porque Saulo es pues, su nombre hebreo, ¿verdad? Ya es más conocido por nosotros en el libro de los Hechos por Pablo, por su nombre ya griego, ¿verdad? Por concepto más romano o helénico, lo que está sucediendo en ese acontecimiento, pero es la misma persona. Bueno, entonces se convierten no solamente los que asistían a la sinagoga, sino que gentiles. Ahora, para que sepamos de qué estoy hablando, a los gentiles se les consideraba paganos. O sea, eran gente que adoraba a otros ídolos. Recordemos que estamos hablando del primer siglo de nuestra era. El Imperio Romano había hecho la combinación de la cultura y de la religión griega, ¿verdad? De los griegos, y a eso se le llamó el helenismo. ¿Se recuerdan ustedes de eso, verdad? Entonces estaba el panteón romano, muchos dioses, estaba el panteón griego, también muchos dioses, algunos eran los mismos, solo que con diferente nombre. O sea, era un sincretismo, se empezó a convertir en sincretismo. Entonces se consideraba al no judío, se le consideraba pagano, porque creía en muchos dioses y hacían sus rituales, que en muchas ocasiones tenía que ver con inmoralidad sexual. Bueno, para nosotros ya sabemos qué es la inmoralidad sexual. Para ellos era parte de su liturgia. La inmoralidad sexual estaba entre ellos. Pero ellos se convertían a Cristo Jesús. Decidían seguir a Cristo Jesús. Entonces Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía. Regresaron de su primer viaje con las buenas nuevas. Hay muchos gentiles que están conociendo a Cristo Jesús. De repente llegaron unos hermanos de Jerusalén a Antioquía, del área de Judea, ¿verdad? Llegaron a Antioquía y empezaron a decirles: hermanos, qué bueno que han conocido a Cristo Jesús, pero les recuerdo que si ustedes no se circuncidan, no pueden ser salvos. ¿Por qué lo decían ellos? Porque así habían sido ellos formados. Eso era la ley. Entonces entró un conflicto. Porque ¿qué era lo que Pablo predicaba? ¿O qué fue lo que Pablo predicó? Vamos a analizar lo que Pablo predicó en Hechos capítulo 13. O sea, vamos a regresar 2 capítulos.
Versículo 38 dice: por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. El apóstol Pablo ya estaba predicando la justificación. Ese es un tema que también está en Romanos. Puede usted leerlo, buscarlo en la casa y puede estudiarlo si quiere. Romanos capítulo 5, 6, 7. Mire, hay una riqueza, hay una belleza allí. Y si no, pues lo vamos a estudiar en otra oportunidad. Pero el apóstol Pablo, él estaba anunciando de que no era por las obras de la ley de Moisés que uno podía ser salvo. Lo que nosotros practicamos. Porque de hecho nosotros los que estamos acá somos gentiles, ¿verdad? Nosotros no dependemos de la ley de Moisés, tal y como lo predicaba el apóstol Pablo en ese entonces. Pero llegaron estos hermanitos y decían: si ustedes no se hacen la circuncisión, no pueden ser salvos. Yo me imagino cuál era el coraje del apóstol Pablo, hermanos. Después de regresar de ese viaje donde los apedrearon, casi los mataban. Imagínese usted. Y después de llegar ahí todos golpeados y decir gloria al Señor, y vienen los otros y dicen: si ustedes no se circuncidan no pueden ser salvos. Ya se imagina usted que el coraje del apóstol Pablo les pudo haber dicho: ni modo, como vos no fuiste quien te somataron allá cuando estamos en el otro lugar, allá cuando estamos en Asia Menor, como vos no fuiste esos que se mataron, por eso tan fácil que se te hace vos hablar. Hermanos, ese sentir como que continúa hasta el día de hoy. Somos muy buenos para estar hablando y para andar señalando y andar condenando. Fíjese que lamentablemente la tendencia humana, nosotros los seres humanos, somos buenos para creernos dueños del cielo. Somos buenos para creernos los dueños de la vida eterna. Usted sí es salvo, usted no es salvo. Solo los que vengan vestidos de tal forma son los santos. Los que se visten de esta otra forma no son santos. Solo los que cantan de tal forma pueden. No, hermano, ¿quién dijo eso? ¿Dónde está eso? ¿Se creen? No se creen. En algunas ocasiones nos creemos como que si fuésemos nosotros la sangre de Cristo. Como que si nosotros hayamos pagado el precio. Es que los fulanos sí se salvan y los sutanos no se salvan. Hermanos, a nosotros nos corresponde predicar la palabra, no andar diciendo quién se va y quién no se va al cielo. Hay quienes hasta cometen el error de mandar a gente al infierno. Es que el fulano hizo tal cosa, se va al infierno, al fuego eterno. Hermanos, ¿a eso nos llamó Dios? Dios nos mandó. Jesús derramó su sangre y dirá la palabra: os doy autoridad para que manden a todos los que no quieran al infierno. Eso no. Jesús nos dijo que vayamos por todo el mundo y prediquemos el evangelio, que prediquemos buenas nuevas, que prediquemos las buenas noticias. Si alguien cree, será salvo. Amén. Es cierto, como congregación, o mejor dicho, como iglesia en general, hemos puesto como que algunas limitantes para distinguirnos, ¿verdad?, de los demás. Pero podemos caer en este error que estaban cayendo estos hermanos, limitando la salvación por las obras. Entonces el apóstol Pablo dijo: no, esto aquí no lo vamos a arreglar. ¿Ya se imagina usted ese debate? El apóstol Pablo se entiende que era muy cariñoso, muy amoroso, pero también tenía un carácter fuerte. Se aguantaba los somatones de otras personas, igual Bernabé. Entonces dijeron: eso lo vamos a arreglar allá en Jerusalén. Para darle respaldo de lo que predicaba el apóstol Pablo, también les voy a dar la cita de Efesios 2, para los que están anotando. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, donde dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. La salvación no es por obras, hermanos. Nosotros no hacemos buenas obras para ganarnos el cielo. Un creyente en Cristo Jesús ha sido salvo porque simple y sencillamente hemos creído y vivimos, ¿verdad? Creemos en que Jesucristo murió por nosotros. Nosotros hacemos buenas obras porque somos salvos. ¿Amén? ¿Quiénes dicen amén?
Ya cuando llegaron a Jerusalén, empieza entonces algo muy interesante. Les voy a leer capítulo 15, verso 4. Al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos. O sea, ¿quiénes? El apóstol Pablo y Bernabé. Tanto por la iglesia como por los apóstoles. Nótese que yo ahorita le mencioné apóstol Pablo, pero ahí no era considerado apóstol Pablo, era un misionero más. Y los líderes religiosos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Para estar bien en contexto, hermanos, entonces, ¿quiénes estaban en Jerusalén? Mencionemos apóstoles, ¿y quiénes más? Líderes religiosos o los ancianos, ¿verdad? Como lo dice la Reina Valera. ¿Así dice la Reina Valera? Los ancianos, ajá. Mi versión dice los líderes religiosos, o sea, los que iban al frente, porque cuando la Biblia se refiere a ancianos, no se refiere solamente a los años biológicos, sino también se refiere a la madurez espiritual y a la autoridad que se tiene. Versículo 5. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los no judíos y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Ok, mire, gloria a Dios, se estaban convirtiendo al Señor todos, o sea, mejor dicho, toda clase de gente, gentiles, paganos, todo nivel socioeconómico y también algunos fariseos. O sea, no todos los fariseos mataron a Jesús, como alguien puede pensar. De hecho, hubo entre ellos personas que sí creyeron en Cristo Jesús, y aquí se demuestra. Había un grupo que sí creyó en Cristo Jesús, sin embargo, todavía tenían esa espinita, como quien dice: ay, tanto que me ha costado a mí, tanto que he hecho yo por encontrar la gracia de Dios, tanto que me ha costado a mí este privilegio, que les cueste también a ellos. ¿No se le hace familiar esa frase? Tanto que yo he buscado a Dios ayunando, yo he orado, yo he servido en la iglesia, y viene el fulanito tan rápido y lo ponen. ¿Ah? Eso me recuerda cuando Jesús dijo: vayan a llamar a los que trabajan. Algunos van a trabajar 6 horas, 8 horas, otros 3 horas, unos 15 minutos. Y cuando se les pagó, a todos se les pagó igual. Y los que trabajaron las 8 horas reclamando: ¿y por qué nos pagaron igual? Aquellos que trabajaron solo 15 minutos, se lo estoy parafraseando, ¿verdad? Solo trabajaron 15 minutos. ¿Y qué les dijo el Señor, el dueño del dinero? Vos me vas a estar diciendo a mí qué tengo que hacer con mi dinero, ¿no? Vos me vas a estar diciendo, si yo le quiero dar hasta de más, a vos no te importa, es mi dinero. Así dijo Jesús, y eso es lo que está pasando acá, ¿verdad? Los fariseos dicen: no, todos se tienen que circuncidar. Y el apóstol Pablo dice: pues no es por las obras de la ley que uno es salvo, es por la obra de Jesucristo. Versículo 6 dice: los apóstoles y los líderes religiosos o los ancianos se reunieron para examinar este asunto, y a eso se le ha llamado el concilio. Y se le llama el concilio de Jerusalén porque fue llevado a cabo en Jerusalén. Versículo 7. Después de una larga discusión, Pedro se puso en pie. ¿Quién fue el primero ahora que se pone de pie? El apóstol Pedro. Y dijo: hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los no judíos oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. ¿Quién fue el primero que fue a los gentiles, según se está hablando allí? El apóstol Pedro. Ahora, esto él hace referencia a lo que sucedió en el capítulo 10, o mejor dicho, lo que sucedió y se está narrando en Hechos capítulo 10. Vamos al capítulo 10, versículo 9, para que todos sepamos de qué está hablando. Dice, o sea, aquí estamos hablando
meses o años antes de que esto estuviera sucediendo. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Sintió hambre y quiso algo de comer. Mientras le preparaban la comida, tuvo una visión. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, respondió Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Versículo 16. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Okay. ¿Qué sucedió? Después de que Pedro tuvo esa visión, tocaron la puerta donde él estaba y lo llegaron a llamar de parte de un centurión llamado Cornelio. Gentiles. Ya Dios le había hablado a Pedro de una forma: no llames inmundo a lo que Dios ha purificado. Entonces, Dios trató primero con la mentalidad de Pedro y después Pedro fue con los gentiles y predicó el evangelio. Y los gentiles recibieron no solamente la palabra, sino fueron bautizados, fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, regresando al capítulo 15, ya en el concilio, ya con los hermanos líderes, les está diciendo: acuérdense, hermanos, yo ya les dije a ustedes de que Dios no hace acepción de personas. Luego en el versículo 12 dice, del capítulo 15, toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, quienes contaron las señales y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los que no son judíos. Primero expuso el apóstol Pedro y les dijo: acuérdense, yo fui con los gentiles y recibieron el Espíritu Santo. Luego toman la palabra el apóstol Pablo, o mejor dicho, en esa ocasión todavía Pablo y Bernabé, y también empiezan a exponer lo que les sucedió a ellos. O sea, ellos no estaban hablando solamente por hablar. A mí me dijeron, yo leí. No, ¿qué hicieron ellos? Contaron sus vivencias. Ellos eran testigos de lo que Dios estaba haciendo. Hermano, si Dios ha hecho algo en tu vida, tú debes de exponerlo. Esos testimonios, esa obra que Dios ha hecho en tu vida, tú necesitas, o mejor, tú deberías exponerlo, presentarlo a los demás. Es una forma muy poderosa en que Dios puede también tocar a otros corazones, a otras vidas. Dios ha transformado mi vida. Yo antes hice esto, pero ahora Dios me perdonó y ahora soy nueva creación. Cuéntalo. No dando gloria al pasado, ¿verdad? Que tu testimonio no vaya a ser: mira, yo hice esto malo, hice ese otro malo, hice otro malo, y dándole gloria al pasado. Solo menciona, pero dale la gloria al Señor exponiendo lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios me transformó, Dios me liberó, Dios me dio nueva vida, Dios me rescató de la opresión, Dios me rescató de la ansiedad, de la angustia, Dios me rescató, Dios me ha provisto, Dios me ha ayudado, Dios me ha levantado. No solamente dependamos de lo que leemos o lo que nos dicen, sino expresemos lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Quiénes dicen amén? Bueno, entonces ya hablaron Pedro, Pablo, Bernabé. Ahora en el versículo 13 dice: cuando terminaron, Santiago tomó la palabra y dijo. Un paréntesis. Aquí se refiere a Santiago, el hermano de Jesús. Recuérdense, en los capítulos anteriores ya vimos que Santiago, el apóstol, el discípulo, ya había fallecido porque Herodes lo había mandado a matar. ¿Se recuerdan ustedes, verdad? Entonces aquí aparece otro Santiago, o Jacobo, que es el hermano de Jesús. Bueno, versículo 13. Hermanos, escúchenme. Simón, él mencionó Simón, acuérdense que se le fue cambiado el nombre a Pedro, ¿verdad? Nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los no judíos un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Después de esto, oiga, esto es bien clave.
Después de esto volveré y reedificaré la casa caída de David. Una pausa aquí. ¿Qué significa todo esto? Hermanos, definitivamente hoy el tiempo es muy reducido, no nos da tiempo. Pero aquí el apóstol Santiago hace referencia a lo que está escrito en Amós, capítulo 9, versos 11 al 15. Usted lo puede estudiar en casa. Dice, reedificaré sus ruinas y la restauraré para que busque al Señor el resto de la humanidad. O sea, para que toda la humanidad conozca al Señor. Todas las naciones sobre las que se ha invocado mi nombre. Versículo 18. Así dice el Señor que hace estas cosas, conocidas desde tiempos antiguos. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los no judíos que se conviertan a Dios. Ok, recuérdense que desde el Génesis, el plan del Señor ha sido amar a la humanidad. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, el plan de Dios ha sido siempre la humanidad entera. En un inicio, hace muchos siglos, se llamó a un pueblo en especial, que es el pueblo de Israel, pueblo de Jacob. Ese era su remanente, ese era al pueblo al que él llamó. Pero recordemos que también ese pueblo se desvió. Las 10 de las 12 tribus se esparcieron sobre el mundo. Ya no podemos considerar que hay un linaje directo de ellos. Están los samaritanos, ¿verdad? Pero es otro tema. Entonces Dios llama a toda la humanidad. Y a través de Cristo Jesús es cuando entonces puede entrar a ese reino. Ya toda la humanidad, los gentiles, todas las naciones pueden tener una relación con Dios, con el Dios Todopoderoso. Y por eso en el versículo 19, el apóstol Santiago dice, por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los no judíos que se convierten a Dios. Como quien dice, no los estorbemos. Nosotros no seamos las piedras de tropiezo. Querido hermano, es muy fácil que nosotros seamos piedras de tropiezo y que Dios nos guarde. Que Dios nos ayude a que nosotros no seamos ese estorbo, que impidamos a que otros entren al reino de Dios. Por eso, la importancia de nosotros los que exponemos la palabra, hermanos, los predicadores, tanto los que subimos a esta plataforma como quienes predican la palabra del Señor en las células, quienes exponen la palabra del Señor en las calles, quienes predican las buenas noticias, no deben o no debemos ponerles trabas. No debemos ser tropiezo a quienes se convierten a Cristo Jesús. Más bien debemos ser guiados, debemos ser dirigidos por el Espíritu Santo para ser facilitadores, para que conozcan a Cristo Jesús. Amén. Luego en el versículo 19, bueno, lo acabamos de leer, versículo 20 dice unas recomendaciones que da el apóstol Santiago. Más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. Hay 4 mandamientos que el apóstol Santiago está diciendo, miren, ustedes dicen que deben circuncidarse. Pero si se deben circuncidar, entonces deben guardar todas las fiestas de Israel. Y si guardan todas las fiestas de Israel, tienen que volverse al judaísmo. Y si guardan el judaísmo, entonces deben hacer eso. Y miren, en ese entonces no existían solamente los 10 mandamientos, como alguien puede pensar, es que los judíos tienen los 10 mandamientos. No, los judíos tienen muchísimos mandamientos, muchísimas leyes que se originan de los 10 mandamientos, pero en su gran mayoría hay leyes también que ellos mismos en su tradición establecieron. Le voy a dar un ejemplo para que estemos en el contexto. ¿Qué clase de leyes o mandamientos, tradiciones habían puesto ellos? Déjeme encontrarlo, aquí lo tengo. Marcos, Evangelio de Marcos,
capítulo 7, verso 1. Dice: los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús. Les voy a hablar ahorita un ejemplo de cómo estaba la tradición judía en la época de Jesús, o sea, años anteriores a lo que está sucediendo en el concilio de Jerusalén. Versículo 2 dice: y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los líderes religiosos. Al regresar del mercado, no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Ok, ahí nos da un ejemplo de las tradiciones. Versículo 5. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los líderes religiosos? En vez de comer con manos impuras, miren, lavarse las manos se había vuelto una tradición religiosa. Versículo 6. Él contestó, o sea, Jesús contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes hipócritas. Según está escrito, eso está en Isaías 29:13. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¡Ja! Hermano, es que en ese error podemos caer si nos enfocamos más a las tradiciones, a la religiosidad. Es que aquí no se sube si no te pones la corbata. Es que tú no puedes darle a alguien si no primero te haces una oración de 25 minutos. Es que tú no puedes hacer esto si primero no ayunas 5 días. Es que tú no, o sea, no estoy diciendo que eso sea malo, que está bueno, ¿no? Qué bueno que si alguien se pone la corbata, ¿no? Los servidores que tienen su corbata. Yo no tengo nada en contra de la corbata, pero hoy es miércoles, un poquito más relax, ¿verdad? En la noche. No estoy diciendo que no se ayune, hay que ayunar, hay que orar, claro que sí, pero no hacerlo de una forma de tradicionalismo y religiosidad que tratando de aparentar piedad, ¿verdad?, nos pase lo que dijo Jesús, lo que dijo Isaías. Este pueblo de apariencia me honra, de labios me honra, pero el corazón lo tienen lejos de mí. Personas que hablando en nombre de Dios no escuchan la voz de Dios. Personas que por querer obligar a otras personas a acercarse a Dios se olvidan del amor de Dios. Mire qué delicado es esto y qué tremendo es esto. Hermanos, que Dios nos guarde. No seamos nosotros o no nos creamos nosotros, como le dije hace unos minutos, los dueños del cielo, los dueños de la verdad. Yo he escuchado personas que se consideran los dueños de la verdad. Es que nosotros tenemos la verdad. Es cierto, Dios en su misericordia ha manifestado su verdad, pero la verdad no es nuestra. La verdad es de Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Nosotros lo estamos conociendo progresivamente, poco a poco. Él se ha estado manifestando a nosotros. Él se ha estado manifestando a tu vida de una forma progresiva. Poco a poco tú lo has estado conociendo a Él. Cuidado con esas personas que se creen los dueños de la verdad, como si ellos hubiesen sido crucificados en el monte Gólgota también. Cuidado. Que Dios nos guarde. Amén, hermanos. Eso es lo que está diciendo. Y luego en el versículo 7 de Marcos dice: en vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. O sea, como congregación, por ejemplo, tenemos algunas reglas humanas, ¿verdad? Pero esas reglas humanas no deben estar por encima del mandamiento divino. Amén.
Una regla humana puede ser la que tenemos acá, por ejemplo. Yo les he dicho a los de alabanza, no me suban aquí al altar con shorts, por favor, ¿verdad? Es una regla humana, ¿verdad? O con licra o con chanclas, ¿verdad? ¿Ah? Pero son reglas humanas, ¿ah? Son reglas humanas. Si yo les dijera a ustedes, me venís bien peinadito a servir, yo sería el primero que me tendría que rapar, hermano, porque ¿cómo le hago para peinar esto, hermano? Usted no se imagina cuánto cuesta peinar esto que yo tengo que hacer. ¿Ah? O sea, son reglas humanas. Está bien que las pongamos para orden, ¿verdad? Por ejemplo, hay que ser puntuales. Y si no estás puntual, o los de alabanza, por ejemplo, ¿verdad? No vas a tocar, ¿verdad? Porque, o qué sé yo. O venís con camisa tal, porque te toca servir. Son reglas humanas. Pero esas reglas son eso, reglas humanas. Eso no debe estar por la regla divina. La regla divina nos habla, por ejemplo, que nos acerquemos ante el Señor con un corazón contrito y humillado, porque Dios no rechaza al que se acerca a Él con un corazón contrito y humillado. Pudiera venir bien vestido, pero con un corazón altivo, Dios lo mira de lejos. Y alguien en alguna ocasión pudiera venir por alguna razón, porque no le dio tiempo de ir a casa, porque no le dio tiempo de hacer lo otro, y se tuvo que venir en short, pero viene con un corazón tan quebrantado y tan necesitado y viene delante del Señor. El Señor lo recibe. ¿Me estoy dando a entender? No pongamos las reglas humanas por encima de los mandamientos divinos. Entonces, ¿qué sucedió en Jerusalén entonces? Hechos capítulo 15, ¿cuál nos toca? Ya me perdí aquí, ya regresé demasiado. ¿En el 20? Gracias, hermanos. Sí, gracias. Más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, número 1. Número 2, a la inmoralidad sexual. Número 3, de la carne de animales estrangulados. Y número 4, de sangre. Son 4 mandamientos que ellos establecieron. Ahora, aparte de esto, el apóstol Pablo a lo largo nos está dando también unos mandamientos. Y recuerden que también nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 5, por ejemplo, 5, 6 y 7, famoso sermón del monte, también el Señor allí nos dio cómo debemos nosotros vivir, los que ya somos salvos. No significa que vamos a ser salvos por esa razón, sino que vamos a practicar eso por la razón de que ya somos salvos. Versículo 22. Entonces los apóstoles y los líderes religiosos, de común acuerdo con toda la iglesia, oiga esto. Entonces los apóstoles y los líderes, o sea, los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia. Hubo un acuerdo. Se pusieron de acuerdo. Decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, quienes tenían buena reputación entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente carta. Oiga la carta que mandaron. Los apóstoles y los líderes religiosos, o sea, los ancianos, a nuestros hermanos no judíos en Antioquía, Siria y Cilicia, saludos. Aquí voy a hacer una pausa. Yo me imagino que cuando los hermanos gentiles, o sea, los no judíos de Antioquía, despidieron al apóstol Pablo y Bernabé, yo me imagino, eso ya es mi imaginación, ¿no? Les habrán encargado, hermanos, a ver qué les dicen los hermanos de... Porque así somos nosotros. A ver qué les dicen. Por favor, que Dios les dé sabiduría para que nos dejen ser cristianos como ustedes. Ojalá que no nos echen, ojalá que no nos saquen. Y otros preguntaban, si a mí me sacan, yo me meto por el otro lado, ¿no? Siempre hay gente así, ¿verdad? Entonces, esta carta fue dirigida a ellos. Dice, a nuestros hermanos no judíos en Antioquía, Siria y Cilicia. Versículo 28. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre,
de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. 4 requisitos. Bien harán ustedes si evitan estas cosas con nuestros mejores deseos. A la que linda esa carta, hermano. Esa carta va impregnada de amor. Ellos ya eran salvos. Presta atención a esto. Estos 4 requisitos no se los están poniendo para que sean salvos. Ojo. Estos 4 requisitos se los pusieron porque ya son salvos. Amén. Ahora me llama la atención. ¿Por qué 4? ¿Por qué no un montón? Resulta que les hablé hace unos minutos del paganismo, ¿verdad? Los paganos, la gente que estaba lejos del Señor, necesitaban convivir con los judíos. Y los judíos hasta la fecha tienen, por ejemplo, su dieta. Ellos cuidan su alimentación. Espero pronunciarlo bien. Se le llama como alimento o tipo de alimentación kosher, creo que así se pronuncia. Y hay ciertos, ellos cuidan, por ejemplo, no comen cerdo, no comen, tienen una serie de cuidados en su alimentación. Entonces, los apóstoles, yo ahorita se los leí en minutitos, pero esto llevó días, hermano. O sea, esto fue una discusión, fue un tiempo ahí de platicar y que háblanos para que llegaran a la conclusión de decir: nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Quiénes nosotros? Los apóstoles, los ancianos y la iglesia. Y obviamente el Espíritu Santo. O sea, llegar a un acuerdo en eso. Qué tremendo, hermanos. Van a convivir gentiles con judíos. Ustedes, gentiles, marquen la diferencia. Van a comer con nosotros. Así que absténganse de lo que es carne estrangulada, o sea, animales ahogados. No coman sangre. No coman de lo que fue sacrificado a los ídolos. Ahora van a comer con nosotros. Ya son parte de nosotros. Y olvídense de toda inmoralidad sexual. Eso debemos vivirlo nosotros también, hermanos. Y como se nos fue el tiempo, esos 4 mandamientos tienen mucho significado, pero en otra ocasión podríamos estudiarlo, ¿verdad? ¿Qué significa para nosotros hoy? Pero no necesita demasiada explicación tampoco. Procuremos marcar la diferencia. Evitemos contaminarnos con la inmoralidad sexual, hermanos. Estamos en un mundo, en una generación en donde la inmoralidad sexual se ha filtrado. Y no me refiero solamente a noviazgos o relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pornografía, mucha sensualidad, incluso en los anuncios que vemos, en comentarios. Y no digamos homosexualismo, ¿verdad? Lesbianismo. Hermanos, no nos contaminemos con la inmoralidad sexual. El capítulo 15 termina con un desacuerdo. El apóstol Pablo y Bernabé, después de que llevaron la carta a los hermanos a Antioquía, después de que los hermanos se alegraron, le dijo Pablo a Bernabé: ¿qué te parece si nos echamos otra vueltecita? Vamos, dijo Bernabé, llevémonos a Juan. No, dijo Pablo, Juan, acordate que se regresó a medio camino. Llevémoslo, hombre, buen patojo, va a aprender. No. Y mire, hubo una discusión, dice aquí la Biblia, versículo 39, se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Ay, qué triste. Pablo y Bernabé, los que habían estado juntos, los que habían luchado juntos, los que habían peleado juntos por el evangelio, no pudieron ponerse de acuerdo. Así que, querido hermano, ¿y por eso dejaron ellos de ser salvos? No. Van a haber ocasiones en donde no nos vamos a poner de acuerdo todos, como les mencioné en un principio. Pero no nos condenemos.
Es que en aquella iglesia hacen tal cosa. Es que en la otra iglesia hacen esto. Es que en aquella congregación hacen... Hermanos, si no estamos en contra de Jesús, sigamos adelante. Amén. No estemos condenando, no nos creamos los dueños del cielo. Pongámonos de pie, por favor. El versículo, o sea, todo lo que leímos hoy me impactó. Pero uno de los versículos que más me impactó y me redarguyó es el que dice: nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¡Hala, hermano! ¿Tendremos nosotros la capacidad y la solvencia moral de decir: nos pareció bien al Espíritu Santo y a mí hacer esto? Llegar a ese nivel, hermano. Te ofrecen un trabajo, por ejemplo, un empleo, y tú dices: siento que el Espíritu Santo está de acuerdo con que yo tome este trabajo. El Espíritu Santo y yo estamos de acuerdo en tomar ese trabajo. O que tú puedas decir: siento el Espíritu Santo que esto no lo debo tomar. Y no solamente: yo pienso que sí. Espíritu Santo, apóyame. Tomamos a Dios como nuestro empleado. Nosotros tomamos las decisiones y después le decimos a Él que nos ayude. Nosotros nos metemos a problemas y después le decimos: Señor, sácame de ese problema. Señor, yo voy a hacer esto y necesito tu ayuda. Así no es el asunto, hermanos. Debemos considerar: Espíritu Santo, ¿estás de acuerdo que yo me haga novio de la fulanita? ¿Crees tú que yo me puedo hacer novia del fulanito? Señor, ¿sientes? ¿Tú estás de acuerdo en que yo me case con el fulano? Que me case con la fulana. ¿Estás tú de acuerdo que yo me meta a este negocio? ¿Estás tú de acuerdo que yo haga este tipo de trabajo? ¿Estás tú de acuerdo? Hermanos, llegar a ese nivel de verdad que nos va a ahorrar a nosotros muchos problemas. Y vamos a caminar conforme a su voluntad. Y para conocer la voz del Espíritu Santo, no debemos guiarnos solamente de nuestros sentimientos. Debemos basarnos en lo que dicen las Escrituras también. Amén.